Nada, empezamos el directo que os prometí ayer con Nieves García, la mamá que nos va a contar cómo fue todo su periplo hasta que ahora ves un poquito más la luz de cuando contactó conmigo. Así que nada, vamos a invitarla y que nos vaya contando un poquito sobre su caso. Siempre me pasa lo mismo, no sé por qué. Tardo en... Nieves, dime si te llegó la invitación o dale al OK para poder... Vale, OK. OK, creo que ya. A ver si nos deja Instagram seguir con el directo, que hoy va a ser muy interesante. Ah, ¿por qué no te puedes unir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? OK, Gracias. ahora sí. Ahora no te veo, pero tú me ves, o sea, qué Pero tú maravilloso. no me ves a Yo mí. a ti no te veo, estás en negro. Uf, pues muy mal, muy mal. Pero bueno, Pues, sí, en el vídeo sales tú. Sales perfecta. ¿ves? Maravilla. Maravillosa, maravillosa sale. Bueno, empezamos el directo a ver cómo se nos da. Venga, pues vamos a contar tu caso, ¿no? Bueno, Pues, primero te presento. Nieves García, mamá de hace, ¿cuánto, Nieves? pues 8 meses ¿8 meses? y poquito, sí. Nahuel cumplió justo hace 8 meses ahora en... A ver, ¿en qué mes estamos? En febrero, no sé en qué mes vivo. Ahora cumplí 8 meses, o sea que 8 mesitos y poquito. Vale, de 8 meses y nos conocimos porque ella contactó conmigo por Instagram. Sí. Por Instagram porque tenía un revolutum mental ahí, un montón de... Bueno, cuéntalo tú, Nieves, que te lo sabes mejor que yo y que tú lo Pues viviste en bueno, tus carnes. un poquito eso, yo soy Nieves García, la mamá de Nahuel, es un bebé que tiene 8 meses y poquito. Desde que nació en el hospital nos diagnosticaron un frenillo corto, pero que no le iba a causar más problemas, ni más molestias, ni más nada, y que todo iba a ir bien, que de todos modos el pediatra ya lo valoraría y en razón a eso pues le haría los test pertinentes y actuaría. Cuando fuimos a la primera consulta con el pediatra, obviamente se lo comentamos, en plan, mira, en el hospital nos han dicho esto, algo pasa, hay que valorarlo. Lo miró y le dijo, ah, eso está bien, si vemos que más adelante da problemas, pues lo cortamos y ya está. Pero así, tal cual. Y yo, ¿cómo le va a cortar eso aquí en la consulta? Y demás, pues no le dimos más importancia porque como él no le dio importancia, pues ahí se quedó el tema. Empezaron a pasar los meses y Nahuel empezó, aunque dormía súper bien, porque la verdad es que es un sol, dormía súper bien, empataba horas, súper bien tal, se despertaba llorando, a veces rido limpio, cada vez que comía lloraba lágrima viva, no había manera de calmarlo. Después de comentarlo con el pediatra nos mandaron ciertas cosas que fue peor y ya un viernes yo me acuerdo que desesperada yo había seguido, te había seguido porque alguien había puesto, si eres mamá en Tenerife tienes que seguir estas cuentas y había seguido un montón de cuentas y en esas que tuve la suerte que te seguía a ti. Y vi de repente, hoy es viernes de dudas. Y fue como, viernes de dudas, maravilloso. Y me acuerdo que te escribí un testamentaco de 3 pantallas de Instagram de, por favor, esta señora me va a matar. Y tú me dijiste, es para dudas cortas, pero bueno, y empezamos a valorarlo, a hablar y demás, y la verdad es que eso fue la salvación, o sea, el antes y el después para nosotros y para Nahuel, porque el cambio fue en él, fue en nosotros, en todo, o sea, ¿qué te cuento yo, Rosy? Eso, ¿qué me cuentas tú? ¿Qué me cuentas? Entonces, la sintomatología que tuviste en Nahuel, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tú detectaste para ya preguntar? Pues más Bueno, que aparte de nada que porque, el pediatra no estaba bien informado. Eso exacto, aparte. más que nada fue eso, que empezó con, o sea, el niño tenía muchísimos gases de siempre.
Lo que me decían era esos que tú comes ciertos alimentos que al niño le dan gases. Yo variaba mi alimentación, me pegaba 3, 4 días comiendo cosas diversas, a ver si el niño mejoraba, no había manera de que mejorara. Llegó un momento en que nos llegamos a preguntar si el niño sería alérgico a alguna proteína de la leche. Ya estábamos eso por los extremos, o sea, más que nada notábamos eso, que el niño tenía muchísimos gases y gases y gases. Yo lloraba sin consuelo, ni masajes, ni ejercicios con las piernas, nada, no nos funcionaba nada y estábamos ya desesperados porque cada vez que comía, cada vez que lloraba, cada vez que se dormía, cada vez que se despertaba llorando, ya no sabíamos lo que era el algo estamos haciendo mal, algo no funciona, se lo comentábamos al pediatra, nos mandaba ciertas cosas que fueron peor, o sea, fue por el remedio que la enfermedad, agravó aún más la situación porque el niño nunca había tenido reflujo ni buche y empezó a bucharse un montón de cantidad, entonces era como, lo estamos haciendo peor, nos estamos equivocando, algo hay mal, todo el mundo va que eso es normal, y entre una cosa y la otra iban pasando los días, las semanas, te desesperabas por verlo a él mal y no saber qué hacer. Y, joder, lo estoy haciendo mal como madre. O sea, era como la duda esa de si estoy pidiendo ayuda, si estoy haciendo lo que me dicen, si por qué no consigo que vaya mejor. Y eso, y fue más que nada eso, los gases que tenía, la incomodidad que el niño tenía, los llantos inconsolables, que no había manera, y aparente no había ningún problema que causara eso, sino simplemente era o algo que yo comía porque él estaba solamente con lactancia materna, o algo que yo comía que le sentaba mal a él, o que eso, que era normal, que un niño tiene gases y eso era normal, pero es que yo eso no lo veía normal, y efectivamente hasta que no hablé contigo, que me dices que eso obviamente no era normal, o sea que no estaba yo tan equivocada, gracias a Dios. No, no estabas equivocada, estabas muy bien instintivamente formada, por decirlo así. No estabas formada porque no lo sabías, ahora sí, ahora eres una friki como yo, Hombre, total, pero sí que es verdad que estabas bien formada según tu instinto. Los sí. peques, como yo te comenté, para que algunas mamás nos escuchen, los peques que tienen gases, los gases pueden ser por muchísimos motivos. Pues por lo de la APLV, la alergia a la proteína de la leche de vaca, pero casi siempre hay que mirar primero esa boca, porque si esa boca no está sacando bien la leche y demás, empieza a tener reflujo, empieza a tener muchos buches, empieza a tener muchos gases. Hay cositas que se van valorando y que con una anquiloglosia o frenillo lingual corto, que no funciona bien esa lengua, pues hace que el niño tenga esa sintomatología añadido a la anatomía de la cabeza, que después si quieres hablamos de eso. Uf, eso fue un cambio que yo de hecho estaba intentando pasar las fotos a la tablet para intentar enseñártelas y dije que no hay manera, no lo consigo y ya se me echó el tiempo encima, pero vamos, o sea, yo cuando tú me dijiste que todo estaba relacionado fue como no puede ser, o sea, el niño cuando nació tenía la nariz bastante respingüita para arriba, cuando le dicen nariz de girasol, y nosotros lo echábamos a que el padre de pequeño pues tenía también la nariz esa, que al final pues todo como tú dices es un poco hereditario, y eso en tu consulta no sacaste a todos lo que teníamos, pero vamos, que venía también un poquito de eso, pero que nosotros no es que lo tengamos así por genética, sino porque viene también a raíz de frenillos maltratados, paladares que no se vieron en su momento y no sé tal, entonces, pues era como, ay, que se parece al papi con la nariz respingüita, y luego achacábamos mucho, Nahuel tenía la cabeza como muy ovalada en la parte de aquí detrás, y lo achacábamos a que el parto fue bastante largo, tardó un poquito en salir, y que al salir pues se había deformado, pero pasaban los meses y eso no volvía a su sitio, y era como, pues tendrá la cabeza un poquito más alargadita. Y que va, o sea, después de un poco todos los procedimientos que realizamos, Nahuel ha pegado un cambio en todos los sentidos, la simetría que tú nos comentaste, todos, que eran tantas cosas que nos ibas diciendo que era como, no puede ser que mi hijo tenga todo eso, nadie lo haya visto en todo este tiempo que hemos pedido ayuda, nadie nos haya dicho, pues mira, puede ser esto, sino, no, eso, o sea, no, eran cosas tan obvias que era como, si sabes, lo detectas, o sea, fue tan fácil como verlo y tú decirme, el niño tiene esto y se da esto, y fue como, ¿y por qué nadie lo ha visto? O sea, una cosa, Rocío, de verdad que el sentirnos perdidos de no saber qué hacer y que después era tan sencillo como que alguien se hubiera formado en anquiloglosia, o sea, esa palabra que para mí era totalmente desconocida y hoy en día con todo el mundo que habla es como anquiloglosia, se me quedan así como, ¿qué es eso? Es verdad que el tema del frenillo lingual corto, hay muchos profesionales que dicen que eso es una moda, pero también es verdad que hay muchos profesionales que no están formados. A ver, yo lo descubrí en el momento peor de mi vida, que bueno, esto es una parte de mi vida que muy poca gente sabe. En el 2021 yo caí en una depresión y por eso hice este proyecto, ¿vale? Yo estaba en pediatría, me cambiaron a adultos
Y para mí era el sumum. Yo había querido estar en pediatría toda mi vida, me había formado para ello, estaba haciendo cosas sobre la pediatría y al cambiarme en atención primaria caí en una depresión. Yo creo que eso ya fue el sumum. Entonces empecé a estudiar asesoría de lactancia, empecé a estudiar la anquiloglosia en la lactancia materna, que Carmen Vega fue la primera que me adentró en esto y de ahí ya fui pasando y ahora el término de nariz de girasol no es mío, es de Frelac, que hay que dárselo a ellos, que ese término nos lo cuentan mucho cuando damos las formaciones y nos hablan de ese término de nariz de girasol, que no es que sea algo que está científicamente visto, pero que ellos lo perciben mucho con esa nariz mirando hacia arriba. Entonces, ahí me adentré en la parte de la lactancia y de saber que puedo ayudar a mucha gente y a muchas mujeres con estos problemas que nos surgen a todas las mujeres, que es la duda, la culpa, el estar sola, el sentirnos solas, el ducharnos, como me acabas de decir hace un momentito, el ducharnos un ratito sola sin el niño porque el padre se lo ha llevado al parque, ¿sabes? Entonces es muy necesario que las madres estemos acompañadas. Y de ahí viene mi friquismo por la anquiloglosia. Y no es una moda. Se ve que no es Pues una moda bendito y tú ya lo has friquismo, comprobado. bendito friquismo, porque de verdad que a nosotros nos ha salvado un poco la maternidad, la paternidad, el bienestar de Nahuel, o sea, vamos, o sea, nos ha cambiado muchísimo por el simple hecho, y es lo que te dije ayer, el tener a alguien a quien recurrir, a quien saber que, oye, mira, me pasa esto, o sea, ojalá mucha más gente te conociera, conocer tu perfil y tuviera la oportunidad de hablarte y decirte, me pasa esto, y tú decirle, mira, pues, oye, no estás sola, no estás mal, no te preocupes, vamos a verlo y no tratarme como loca, como eso, cuando vas mira que mi hijo está mal, no para de llorar y lo que te dicen, Ahí, y lo que te dicen es eso, que estás loca, que eres madre primeriza y que poco más que te lo estás imaginando todo, que todo eso es mm. normal y tú que no puede ser, o sea. De hecho, los gases es una sintomatología, pero si tú metes los gases en un cajón desastre, que realmente los gases o sí, el problema de los gases por la noche y tal, y la sintomatología de si son 3 días durante 3 semanas, durante 3 meses, ya es el cólico del lactante, sí, pero el cólico del lactante, por ejemplo, entra en un cajón desastre que hay que ver el por qué el cólico del lactante. Pero bueno, intentemos que muchos profesionales se formen y, y vayamos mejor. Por lo menos aquí en Tenerife ya sabéis con quién podéis contar. Con Sara, la logopeda, que es una crack, con la odontopediatra, que fue la que le cortó el frenillo a Nahuel, conmigo podéis contar también, con un montón de compañeras que poco a poco iremos hablando si ellas quieren por aquí. Así que vamos con las siguientes preguntas, pero que sepáis que hay gente en Tenerife que os pueden ayudar, que siempre pensamos que Tenerife está como abandonada, que está como ahí, pero bueno, hay gente que sabemos de esto y que queremos ayudar a las madres, no queremos lucrarnos con ellos. Así que vamos con las siguientes preguntas que las tengo aquí en la tablet, porque si no, nena, se me olvidan. Yo me siento tan Vale, raro porque sigo sin verte, entonces estoy aquí como hablando en la pantalla negra y es como que no sé. pues luego te paso el vídeo porque queda estupendo y maravilloso. A ver, el diagnóstico de la frenectomía. ¿Cómo recibisteis cuando, bueno, yo no lo diagnostiqué, sino realmente yo al ser enfermera diagnosticar no se puede, pero sí os orienté hacia lo que había. Exactamente. Cómo recibisteis eso y si te lo esperabas o no? Pues mira, Rocío, fue entender tantas cosas, o sea, cuando tú nos dijiste, mira, creo que el niño tiene una frenectomía, nos dijiste hasta el grado, el tipo que era mucoso y demás, el tipo de frenillo, nos lo escribiste todo y tal, y fue como, ala, y ya cuando nos empezaste a mirar a nosotros, pues mira, yo tardé en hablar, me costó un montón pronunciar el fonema de la R y todas esas cosas, y el padre que le costó hablar, tuvo apiñamiento dental, y imagino, empezaste a ver que todos los problemas que habíamos tenido de pequeños, que nuestras madres veían como normales, podría venir también de frenillos maltratados, de paladares y demás, fue como, es que no puede ser de verdad que todo eso haya sido arrastrado a lo mejor por nosotros, que en su momento tampoco se trató porque es que no se conoce, es una moda de ahora. Entonces, cuando recibimos eso fue como, bueno, tenemos una puerta abierta, vamos a ver
cuando nos derivaste, qué nos decía Sara en aquel caso y vamos a valorar un poquito a ver qué tal, pero ya fue una puerta abierta de por lo menos sabemos por dónde cogerlo, tiene sentido lo que esta mujer nos dice, porque todo lo que nos dice se une y dices, pues oye, como que empieza a cobrar un poquito de tal y ya ahora se trata de verlo y seguir avanzando a ver en qué podemos ayudarlo y qué podemos hacer. Entonces, un poquito, pues eso, nos derivaste a Sara, que la verdad es que es un encanto. Bueno, igual que tú, es que de verdad es que no hemos tenido nadie por el camino que yo diga, es que por Dios, qué error. No, no, o sea, Sara se pegó casi 2 horas con Nahuel, con el dedito en la boca, intentando ver qué tipo de tal, que aunque le limitaba, que no le limitaba el frenillo, qué podíamos hacer, si a lo mejor solamente con un poco de rehabilitación y logopeda se iba a mejorar o si había que cortar y demás. Y efectivamente Sara nos dijo que lo que tú nos habías comentado era correcto, nos diagnosticó frenillo corto, anquiloglosia, y que aunque le diéramos rehabilitación no íbamos a ver un gran avance, por lo tanto yo nos recomendaba cortar. Y fue como, bueno, pues oye, nos recomendó derivarlo a la Seguridad Social, pero obviamente eso llevaba su tiempo, le iba a afectar tanto al habla como a la hora de comer. Y en nada empezamos con la alimentación complementaria y como no, yo quiero que si el niño le cuesta comer o cualquier cosa, sea porque por otros factores y no sea porque tiene una lengua limitante. Entonces, que de ahí pueden venir atragantamientos y demás y se deriva a cosas peores. Entonces era como, no, yo lo quiero ya. Entonces eso, después de la consulta de Sara, salimos asombrados porque Sara se pegó casi 2 horas con el dedo en la boca de él y tal, y vimos simplemente con ese piquito una mejoría de él, o sea, una diferencia en el agarre que ya tú nos habías explicado un poquito otras técnicas, otras formas y demás. Sara nos acabó de ayudar y nada más que con ese piquito de rehabilitación vimos ese gran avance que fue como, no, no, esto es de verdad y hay que actuar. Entonces, pues un poco eso. Nos derivó a Laira para ver si efectivamente ella con Laira es la odontopediatra, ella efectivamente quería o valoraba cortar y efectivamente Laira una vez más coincidió con ustedes dos y pues nada, o sea, vimos la luz al final del túnel. ¿Y qué miedos tenías tú antes de la frenectomía? Si tenías miedo, Pues claro, un porque hay... poco el hecho de no saber el procedimiento, porque claro, habíamos ido al pediatra y el pediatra nos había dicho poco más que eso se lo cortaba allí en la consulta, entonces era como, ¿por qué si algo que el pediatra iba a hacer Ahora una consulta mismo sin no has visto mi cara porque estoy en negro en tu pantalla, pero si vieras la cara que acabo de poner, bueno, luego la verás. poco más que nos dio a entender eso, en plan, cuando se lo comentamos al principio, la semana, la revisión nos dijo eso, que cualquier tal, si no, allí mismo eso, se lo cortábamos sobre la marcha y ya estaba. Y yo era como, pero ¿cómo le vas a hacer eso al niño aquí? Que ahora esta mujer me está diciendo que tengo que ir a una odontopediatra, que tengo que tener sesiones de logopeda, o sea, era como no entendía yo porque un procedimiento que el pediatra lo pintaba como aquí lo hago atrás, tenía yo que ir a una logopeda para que me lo valorara, tenía que ir a una odontopediatra para que me confirmara, para que cortara el procedimiento del post. Era como que yo no entendía qué dificultad había, o sea, qué diferencia había entre el pediatra y realmente, o sea, no entendía esa diferencia de procedimiento. O porque uno lo veía tan sencillo y el otro, o sea, y otro era como eso, unos pasos a seguir que tú decías que tienen sentido. Porque claro, era ese, yo le corto el frenillo al niño, pero ¿qué pasa después con esa lengua? Esa lengua tendrá que aprender otra vez, porque al final lleva 4 meses con la lengua así, ahora de repente la puede mover y se la va a morder todo el rato, que eso hay que Exacto. trabajarlo. De, Entonces, de claro, era como hecho, que no entendía esa diferencia y yo decía, pero ¿cómo este hombre me puede decir que le corta el frenillo allí y ya está? Y esta gente decirme tantas cosas y es que no, no lo entendía. realmente es una técnica de cirugía menor que la podríamos hacer enfermeras, matronas, médicos, pero sí que es verdad que tiene su ratito, que tienes que hacerlo con tranquilidad, porque el niño va a llorar, porque los padres se ponen nerviosos, y eso no es un momentito ahí, porque si es un momentito, es como ya nos ha pasado alguna vez, y si Sara está viendo el vídeo se acordará, de algún profesional que dice yo solo corto la telita de delante. No, la telita de delante no se puede cortar porque si tú cortas solo la telita y no haces el rombo, provocas un frenillo posterior. Y entonces, sí, vale, quitas el frenillo anterior, que es el que menos limita, por decirlo así, que cuando queráis pongo la imagen del frenillo anterior que tiene mi hijo y hace el vacuum perfectamente, y en cambio mi marido, que es la imagen que he puesto hace poco, no hace el vacuum y tiene un frenillo posterior que tiene que tener hasta los músculos de aquí del cuello contracturados, que de hecho por eso ronca, por eso muchísimas cosas. Entonces, si solo cortamos la telita, en ese corre-corre, obviamente que vamos a hacer un frenillo posterior que va a ser más limitante si cabe aún
en el peque, bueno, en este caso en el peque, o en el caso nuestro, imagínate, no va a solucionar absolutamente nada. Entonces, claro, sí, se puede hacer en la consulta, cierto. De cirugía menor también, pero hay que hacerlo con tiempo, con tranquilidad y Y el no teniendo cuatro o cinco seguimiento pacientes después, o esperando. sea, exacto, Exacto, y después la importancia del seguimiento, porque claro, ellos te lo pintan como tú vienes que le cortó el frenillo y ya está, y el niño venga a buscarse la vida. Entonces, claro, el simple hecho de eso, el seguimiento de la logopeda antes de la odontopediatra y luego las sesiones de logopeda para que se rehabilite, aprenda a mover la lengua, aprenda a usarla, aprenda a coger un agarre correcto, o sea, que eso era lo que yo no entendía, digo, pero si solamente era un corte, ¿cómo trae tanto consigo? Entonces, la verdad es que vamos. exacto. Añadido, ¿cómo viviste tú el proceso cuando le hicieron la frenectomía, cuando Laira estaba haciéndole la frenectomía? ¿Estuvisteis dentro, salisteis fuera? La, ¿Laira estaba con el peque sola? ¿Cómo lo la- viviste tú y tu marido, claro? Pues mira, mi marido estaba trabajando y como él es medio hipocondriaco, que de hecho el parto no lo digo muy allá, dije, no te Le preocupes, no vino pidas bien, el día, yo voy con mi madre. muy bien, le Y, vino bien, y le vino fuimos con la bien. abuela, sí, 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 porque si no iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, Pues mira, la verdad es que el aire es pura tranquilidad, pura paz, o sea, sobre todo te transmite que sabe lo que hace, o sea, que es algo habitual, que no es algo raro como tú, como yo pensaba, sino que es algo habitual, que es un procedimiento que ella suele realizar. Me explicó un poco las diferentes técnicas con las que se suele cortar el frenillo, porque ella usaba una y no otra. Entonces, claro, pues como todo eso te relaja un poco, o sea, te deja más calmado porque dices, sé que estoy ante un profesional que sabe hacerlo, que no le va a hacer daño y que probablemente sea un procedimiento limpio que no haya que repetir, que eso era el mayor miedo que yo tenía de lo que habíamos así comentado y hablado, era como, es que a ver si luego vas a tener que, no, o sea, sé que probablemente salga bien porque es una crack y demás. Entonces nosotros en todo momento estuvimos con ella en la consulta, ella y una auxiliar y demás. Y básicamente lo tumbaron en la camilla en un momento, abuela se puso con él un momentito y yo con la teta preparada para cuando él acabara enseguida de enchufarse. Y fue eso, o sea, 3 segundos de hizo mua y con la misma que hizo mua a la teta y ya está. O sea, maravilloso. Estuvimos después esperando un ratito para ver el tema del sangrado. Se cortó súper rápido, que no hubo ninguna complicación. Ella estuvo en todo el momento pendiente de él, del sangrado, de cómo iba y demás. Y la verdad es que fue increíble, un poquito de piretal después y vamos, solucionado. ok, perfecto. Es que, claro, sobre el hecho de que has dicho que yo te conté, es que ya he tenido varios casos en los que, bueno, han ido a un lugar donde se hacía la frenectomía, no se quedaba bien y luego han tenido que ir a otro lugar para hacerse la frenectomía y han pagado un dinero X en un sitio y luego un dinero X en el otro. Entonces, Pero ya no era tanto eh, el dinero, sino el hecho de tener que volver a hacer pasar al exacto, niño por ese procedimiento, exacto. de tener que volver a vivir todo otra vez, como que era Mm, jope, el miedo sí. ese de uno de no estar segura si realmente venía todo lo que él tenía a causa de, en plan, vamos a ver si le vamos a hacer algo al niño, pasar por cosas que no son necesarias para ver si es. Mm. Y las dos que no saben si después realmente iba a quedar todo bien o no, y vamos a tener que volver a repetir y volverlo a hacer pasar a él por eso, más que nada porque antes de que fuera el procedimiento era el miedo de le va a doler, lo va a pasar mal. El niño ni se enteró, yo creo que lo pasé peor yo que el De niño, o sea, hecho, vamos. de hecho, el frenillo no tiene, cuando son pequeños no tiene inervación, entonces no duele. Es verdad que hay profesionales que prefieren poner anestesia, y se ha demostrado que poner anestesia no beneficia mucho. Pero bueno, nunca está de más. Si tú quieres poner anestesia y quieres mejorar la cosa, pues ahí cada profesional que hace la frenectomía es como, ¿sabes? Cada uno tiene su, como que se dice, cada maestrillo tiene su librillo. Pero bueno, tampoco es para... Pero sí es verdad que se ha demostrado que no beneficia la anestesia en los bebés, en los bebés. Yo me refería al tema del dinero porque, claro, no todas las familias tienen un poder adquisitivo. Sí, están preocupados por sus bebés, lo que tú dices, pasar al niño por el mismo procedimiento otra vez el estrés que me conlleva a mí, que le conlleva al niño, que le conlleva a mi pareja. Hombre, y ese poder adquisitivo que tienes que soltar, ese Exacto. dinero que tienes que soltar, a ver, me parece un poco un abuso por parte de ese profesional, Y que era no lo que no que yo esté formado, entendía un sino... poco.
En plan, si a lo mejor se puede derivar por la seguridad social, porque es un procedimiento que tarda tanto, si realmente está afectando al niño a los niveles que, por ejemplo, tenía Nahuel, que no paraba de llorar, que le iba a influenciar con la comida cuando empezara el par de meses, que íbamos a tener más problemas derivados de ahí, ¿por qué iba a tardar tanto un procedimiento que a simple vista era tan sencillo si quería que te lo hiciera realmente un profesional en la seguridad social y no el pediatra, sino que tuviera un seguimiento con logopeda y demás? Es que era algo que yo no entendía como algo tan básico y tan vital para un niño podía tardar tanto. O sea, es que no. Esa es la Mm. impotencia esa de, vale, sí, nosotros sí, porque oye, mira, al final era tanto el agobio y tanta la agonía que era como, por favor, ya, vamos a seguir probando, porque es que al final, te puedo decir que casi me gasté más en medicamentos y cosas que me mandaron antes de que en lo que fue todo el procedimiento. Con respecto al procedimiento que tú comentas, en el tema de la pública, y yo que estoy ahí en la pública por las mañanas, es verdad que está muy enlentecido, por decirlo así, y que no todos los profesionales bajan a una con el tema de la lactancia. Ya cada vez va mejor, cada vez hay más formación, porque yo lo veo todos los días, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de la anquiloglosia, en el tema de muchas cosas de las que yo te he contado en la consulta y que Sara sabe, que Laira sabe, no están muy formados. Entonces, no quiere decir todo, porque hay gente muy formada, pero sí que es verdad que va muy enlentecido. Entonces, cuando queremos algo ya, porque sabemos que nos va a afectar en la lactancia, en el sueño del bebé, en la alimentación complementaria, en los fonemas, que eso es lo de menos, los fonemas. Pero bueno, en muchas cosas que sí que es verdad que la situación está muy enlentecida. En algún momento contaré una anécdota con respecto a un agarre que valoré en la pública con una compañera y bueno, el comentario de la compañera fue ¡guau! Para echarnos a temblar. Y claro, ahí ya yo dije, no, yo no puedo estar en un sitio donde todo el mundo no va a una porque yo estoy me estoy formando, estoy gastándome un dinero y estoy preparándome para dar la mejor cobertura a las madres y a los bebés y yo no puedo ir con una persona que dice no te preocupes, que esto según crezca mejorará, ¿sabes? Entonces ahí ya fue cuando dije, pero bueno, esa situación la contaré en otro momento La de amor para reírnos un rato, pero hasta ahí. Pero que ya te también digo, iba está un muy poco eso, pero claro, enlentecido, sí que él es verdad. nació con el frenillo corto, nos dijeron pues lo que te comenté antes, que no le iba a causar más problemas, tuvimos la suerte, que no sabemos cómo, consiguió más o menos engancharse, a mí no me hacía daño, en el hospital vieron un enganche normal, medianamente bien, que lo que tenía un poco que eso, que se le salía la lechita, que tal, pues era como normal, que no pasaba nada, que ya le iría cogiéndolo bien. La matrona nuestra la vimos y nos dijo lo mismo, que tenía un buen agarre, que todo bien, que demás. Realmente no era así, porque el niño tragaba más aire que leche. Entonces, pero claro, eso no lo subimos hasta que no llegamos a ti y nos dijiste, no, tú no ves cómo tiene los labios, tú no ves cómo pone la lengua, tú no, y fue como, ¿por qué esta gente no lo ha visto? Claro, es que es la formación y es el querer dar la mejor cobertura sobre la situación. Luego también el Posiblemente comentario a mí hay muchas cosas que veces. se me escapan, pero ya te digo, hay que estar lo más formada posible con respecto a esto. Y en mi Y sí caso, que, por ejemplo, porque cuando todavía das el Vive, pues tienes Vives anticólicos, Vives tal, y es como, pues no, prueba otro biberón porque eso es que el biberón no funciona. Pero cuando das a pecho y el niño tiene esos síntomas, la gente no piensa de, es que el niño tiene algo en la lengua, tiene algo en la succión que no lo deja coger bien el pecho, no tiene un buen agarre, no. La gente lo que te dice es que eso es que se está quedando con hambre, eso es que el pecho no le da suficiente, pero métele un no, biberón. Eso es que la leche no sirve, eso es que, ¿sabes? Y todos te lo culpan como a ti. Y es como, pero si yo estoy intentando hacerlo bien, claro. ¿por qué todo tiene que ser culpa mía, de mi teta, de mi leche? No, o sea, si fuera un biberón es como cambio el biberón. Es la teta que tengo, es lo que tiene. O sea, que hay que buscar soluciones y la verdad es que gracias que dimos contigo. Pero con el biberón se pueden ver también muchas sintomatologías. Lo que pasa es que como el biberón no lo das de la manera correcta, lo das como cayendo, el niño se va a tomar todo, añadido a lo que ya he puesto por history, que la fórmula no tiene lectina, la lectina sacia y la fórmula no tiene lectina, el niño se puede tomar todo lo que quiera y más, hasta que te lo eche, claro, porque si le das un litro que te va a echar. Pero bueno. Exacto. Seguimos con las preguntas.
Que nos Ah, estamos, nena, nena, nos estamos liando. Pero bueno, no pasa nada. Mejor eso que morirse, como empecé a dice el hablar meme. contigo. Cambios en la lactancia. ¿Notaste cuando hiciste la frenectomía? A ver, notamos sobre todo que las tomas empezaron a ser más cortas. O sea, sí que es verdad que lo que te comento, Nahuel tuvo la suerte de que nos adaptamos súper bien el uno al otro, no me hacía un gran daño, sí que es verdad que a veces me mordía y me dolía un poco, pero yo se lo veía como normal, de bueno, no me hacía grietas, no tenía sangre, no nada, entonces era como normal. Pero sí que es verdad que las tomas eran muy largas, o sea, muy, muy largas, se cansaba enseguida de un pecho, lo teníamos que cambiar al otro. Y así todo el rato era como, y yo pensaba que era algo normal de, hasta que le hicimos la frenectomía y efectivamente no, no era normal. Claro, el niño se cansaba de chupar porque no tenía un buen agarre y cuando ya le dejaba de salir la leche fácil, pues se cansaba el pecho, al otro pecho. Y así, vamos, Claro, según iba saliendo uno, lo iba comiendo. Eso también, un poco lo que tú me decías, el tipo de leche que iba comiendo le causaba más gases y demás. Entonces la frenectomía, aparte que cogió un agarre muchísimo mejor, no se le salía ya la leche, las tomas eran mucho más cortas, notabas que se saciaba y o sea, es que fue un cambio brutal de, oye, pues si tengo leche, todo va bien, porque encima, claro, nos cuadró eso con, como dicen por ahí, ya deja de tener el pecho así de los primeros claro. meses que tú dices, parezco una vaca, de repente ya tu cuerpo se adapta y ya tú sientes que no produces, el niño tú sentías que no se saciaba, que no paraba de llorar y nos cuadró justo en ese intercambio que cuando ya le hicimos la rectomía fue como, no, o sea, tiene leche, puede comer y realmente lo que tenía era un problema eso de agarre porque no podía, el pobre es que no tenía lengua para agarrar. Claro, es que el pobre no podía, no podía. Con respecto a la rehabilitación de la frenectomía, lo que tú me has comentado antes, muchos profesionales piensan que no hace falta una rehabilitación, que no hace falta ya la logopeda, que de hecho vamos a añadir también que es bueno, o bueno, y a veces es necesario que vayan a un fisioterapeuta neonatal, porque a veces tienen contracturas musculares y demás. Eh, ¿Tú crees que es beneficiosa la rehabilitación? Añadido a que sabemos que sí, pero tu opinión. Totalmente, Rocío. O sea, al final es como cuando tienes que aprender a caminar, o sea, necesitas que alguien te ayude, que tengas como unos pasos, un entrenamiento, un pequeño seguimiento, ¿no? Pues al final eso es igual, es un músculo, por decirlo de algún modo, que se queda ahí ahora a su libre deriva y que es como, oye, ¿y cómo aprende el niño si lleva 4 meses con la limitación? ¿Cómo aprende él ahora qué tiene que hacer con esa lengua? Porque sí, vale, ahora tiene lengua, pero es que no sabe usarla. Entonces, claro, está la cosa de qué hace el niño. O sea, nosotros, por ejemplo, Sara tuvo la esa de que como éramos del sur, nos derivó aquí abajo a Gara. Y la verdad es que ver a Gara trabajar con Nahuel, uno, lo bueno que Nahuel es para que trabajen. O sea, él llegaba y era como, hazme lo que tú quieras. Que él estaba allí más encantado. Yo creo que o sea, él estaba más desquiciado que nosotros. Y el ver cómo trabajaba y sobre todo ver el avance, es decir, los primeros días, yo creo que hasta se mordía porque a veces empezaba a llorar y tú dices, ¿por qué lloras? Y yo creo que era que se mordía la lengua. Claro, Ya después cuando veías que ya sacaba la lengua conscientemente, ya tú le ponías un juguete fuera y él sacaba la lengua para cogerla, eso es algo que nosotros no habíamos visto. O sea, para nosotros ver a un niño mover la lengua era como, ay, qué raro, el niño tiene algo. No, realmente es lo normal en un niño, pero el nuestro no podía hacerlo y no lo sabíamos. Entonces creo que o sea, las sesiones de logopeda posteriores son vitales para que él aprenda a manejar eso que tiene ahí que ya no sabe, que encima está en una zona tan delicada como es la boquita, que esto todo el rato o se la muerde o le va, es como que no sabía, o sea, Nahuel no sabía, literal que salimos a una consulta y era como, y tú lo veías así, era como, pero Nahuel, o sea, él era como, ¿qué tengo ahí? ¿Qué hago con esto ahora? claro, es que es difícil porque es un músculo que no ha funcionado bien desde el inicio. Entonces ahora tiene que empezar Es de nuevo. ¿Y y quizás alguna se acostumbra a frustración que hayas funcionar de tenido? una manera y cuando ya tiene, o sea, cuando ya tiene más libertad, es como no va a funcionar de la misma manera porque ya no está anclado donde estaba, pero tampoco vas a saber usarlo. Entonces era como esa cosa ahí de, como, ¿qué va a Claro, hacer ahora el niño? claro. Es que es eso, tienes que empezar como cuando te caes y te rompes la pierna, que tienes que hacer una rehabilitación. A ver, no es que la tengas que hacer, pero tienes que ir poquito a poco y controlando esa pierna otra vez. Pues igual, lo mismo. Exacto. ¿Alguna frustración que hayas tenido en el proceso? ¿Cuántas no? Pues mira, Como Rocío, 25.000. todas, frustraciones, todo. Era la gente que te decía de que no, que eso es una tontería, que eso no es.
la frustración de, por lo que te comentaba, de no saber si realmente lo vamos a hacer y va a cambiar algo, si lo vamos a hacer pasar por un proceso que a lo mejor, como todo el mundo te dice, era una moda. La frustración de lo estoy haciendo mal, no encuentro la solución, de acudo a un sitio, acudo a otro, le doy lo que me mandan, lo que hace es empeorar. La frustración era pues eso, el no poder ayudarlo, el no saber si realmente estabas haciendo bien, sino el ir un poco también contracorriente, porque es lo que decimos, no hay grandes conocimientos, la gente no achaca, lo que el niño tenía no lo achacaban a que tenía un frenillo corto y que sabía que cortarlo, sino era como, no, pues eso, con lo que te dije antes, el pecho que no es suficiente, que el niño se queda con hambre, eso es lo que tú comes, ¿sabes? Todo era siempre como culpa tuya, en plan, mira, Claro, como, o sea, la frustración esa de escopeta, que lo estoy intentando hacer bien, que no soy yo. claro, exacto. Añadido a eso, vamos a hilar con la brecha generacional que estuvimos hablando ayer, ¿vale? Los abuelos, los tíos que tienen ya una edad, y esa brecha generacional. Cuando tú les hablaste a tus padres, a tus suegros, a gente más mayor sobre la anquiloglosia que tenía Nahuel, ¿qué te comentaron? ¿Qué cara te ponían, más o menos? Pues Porque mira, será tú muy crees que cara, mi madre, que fue conmigo a ver a Sara, se comió toda la terapia de Sara. Entonces, claro, Sara empezaba a hablar y mi madre empezaba, "Ah, no me digas eso, pero estoy con esta cara. "Ah, ¿en serio? Es que claro, Nieves tardó en hablar y el pediatra me decía que eso pues era normal, pero claro, ahora que tú me dices que eso se puede ver un frenillo corto, como si yo no lo supe en su día para poder actuar. Entonces era como la cara de sorpresa de mi madre, era como, ¿en serio todo esto que me estás contando lo tuvo en parte mi hija y yo no supe qué hacer? ¿Sabes? El, ¡Wala! ¿Cuánto me equivoqué en su momento? Entonces mi madre como que lo entendió súper bien porque se vio identificada de, en su momento ella pensó que era algo normal, que yo tardara en hablar, que no pronunciara ciertos fonemas y no buscó más ayuda. De hecho, cuando antes te decían, vamos a mandar a la niña al logopeda, es como poco más que es tonta y no va a saber hablar. sí, Entonces, como que se tenía ese concepto de cómo voy a mandar a mi niña al logopeda, si es que no habla y hablará, eso no pasa nada, eso es que la niña lleva su proceso. Sí que es verdad que hay niños que llevan su proceso y tardan más en hablar, pero hay muchos que vienen a consecuencia de otros factores, como era, por ejemplo, en mi caso. Entonces, como que en esa época era como eso, te derivaban un logopeda y era como, pero ¿cómo va a llevar a la niña al logopeda? Ya la niña hablará, ella lleva su ritmo. Eso es que lleva su ritmo, ella lo entiende todo, ya se va. Y yo lo entiendo. Entonces, claro, cuando fuimos a la terapia con Sara, que yo me quedé alucinando con mi madre porque todo era como, ¡hala! O sea, que lo que ella tuvo que, sí, sí, ¡hala! Como yo no sabía esa, era como esa cara de sorpresa que decía, realmente hay una brecha generacional, pero muchas veces es más la falta de formación que tú has dicho que el hecho de que muchas veces no quieran entenderlo. O sea, sí que es verdad que hay gente que le costaba un poco más en el entorno de decir, pues eso es que tiene el frenillo corto, se lo tienes que explicar varias veces, enseñarle fotos, decirle en qué podía derivar, como la formita de la cabeza, un poquito la nariz y tal, la barbilla, el mentón súper para atrás que tenía Nahuel y demás, y decirle que todo eso podía derivar a raíz del frenillo y que eso había que actuar, lo que estaba pasando probablemente de los gases y demás, a causa de eso. Y les costaba entenderlo, en plan, pero si eso es una tontería, ¿sabes? Eso no puede ser, eso... Y te volvían a enfocar a lo mismo, eso es que se queda con hambre, eso es que la teta, eso es que... Entonces, pues, ¿qué te digo? La brecha generacional es algo, pero yo la verdad que tengo la suerte que, por ejemplo, casi siempre, pues lo he compartido todo más con mi madre, en las clases preparto con mi madre, fue ella en el embarazo y demás. Entonces, como que también el ver que realmente no es que muchas veces ellos no quieran entender, sino que en su momento no hubo esa formación o no les explicaron ciertas cosas y que a día de hoy en verdad es como si estuvieran volviendo a aprender, o sea, nosotros aprendemos de nuevo y ellos vuelven a aprender. Entonces es como la falta esa de formación, de decirle a la tercera generación de, oye, mira, pues eso en su momento estaba mal, pues como cuando te dicen, dale una agüita de anís, que eso sirve. Realmente eso no se ha comprobado y muchas veces, te lo digo por experiencia, puede ser peor sí, que exacto, realmente, o sea, que puede ser el remedio que la enfermedad. Entonces, muchas veces decirle, en su momento estaba bien, pero gracias a Dios han avanzado los estudios y se saben cosas nuevas y porque antes sí les funcionaba, no quiere decir que eso sea así, o sea, gracias a Dios tenemos muchos estudios nuevos, muchas situaciones nuevas que han facilitado que ciertos procedimientos y ciertas cosas ya no se hagan, gracias a Dios. exacto. Eso, sobre todo son las agüitas de las abuelas. Sí, No hemos tenido problemas sería, con las agüitas. sería bueno, sería súper chulo hablar con tu madre de cómo vivió todo esto, porque seguramente apareció otra vez la culpa, esa culpa que tenemos las madres, las mujeres, por todo lo que hacemos, que estamos siempre juzgadas, que no es que estemos juzgadas, sino que nos sentimos juzgadas. Estaría Exacto. bueno hablarlo con ella, porque seguramente sacaríamos de ahí una
una vivencia súper chula. Añadido a que posiblemente esa culpa que tú has tenido contigo sabiendo lo de Nahuel, ahora se ha como reconstituido, como tranquilizado un poco porque ella está formando parte del proceso de Nahuel. Exacto, es como que lo entiende y es como, ala, pues todo lo que le hemos podido evitar al niño a causa, o sea, por un simple, o sea, por informarnos, es decir, pedir ayuda. Porque muchas veces lo que te digo, muchas veces tiendes a que te van a tratar de loca, a que eres madre primeriza, que hay algo mal y te encierras y dices, pues no voy a pedir ayuda. Si es verdad que tienes gente en tu entorno que gracias a Dios conoce, o sea, pues tenemos eso, muchos amigos que han tenido niños hace poco, hace 2, 3 años y poco, pues te van diciendo, pues mira, yo iría por aquí, iría por allí, gente como más actualizada que dices, oye, pues menos mal. Que Mm, de hecho eso, estaba viendo que había una conocida conectada a este vídeo y pues un poco también han sido ellas las que muchas veces nos han dicho, oye, pues mira, no, prueba con esto, prueba con tal. Y el hecho de eso, de no sentirte pues como que vas mal, como que tienes a alguien que te apoye, es como eso, pero muchas veces lo que yo cuando llegué a ti con lo que te dije, o sea, estoy desesperada porque te ha hecho, o sea, siento que todo el mundo me tacha de loca, o sea, de sí. que estoy viendo cosas en el niño que no son, de que me estoy inventando las cosas y poco más que eso, que como soy madre primeriza, estoy sacando las cosas de quicio. Entonces Aquí era como aparece mucho la infantilización que nos hacen a las mujeres, que creo que lo hablo en todos los directos porque surge, esa infantilización que nos hacen a todas las mujeres pues, desde que conseguimos el primer trabajo o que nos quedamos embarazadas o que tenemos un bebé o hasta incluso la premenopausia o la menopausia, nos infantilizan. Eh, y hay muchísimas cosas que de las mujeres no se ha estudiado por eso mismo, porque somos mujeres. Pero bueno, poco a poco. Aquí estamos guerreras como tú y como yo, como Sara, como Gara, como Laira, y muchas otras más en las que estamos aquí poniendo nuestro granito poquito a poco, y que, bueno, a lo mejor nosotros no lo vemos, pero que se luche un poquito más por las cosas que nos pasan a las mujeres, porque somos todos iguales, sí, pero no somos biológicamente iguales. Y nosotras, pues lo que hablé en el directo de Sara, un infarto no nos va a dar igual que un hombre. La sintomatología no es la misma. Entonces, esa infantilización es muy recurrente y la cogemos para sí, todo. Es que tú no sabes, es que tú estás loca, es que tú, mira tú, eres una madre primeriza, es que... Y no, y no, y hay que ser un poco más consecuente y decir, bueno, vale, vamos a ponernos en esta situación, vamos a valorar la situación y vamos a ver por qué esta madre está nerviosa. Pero exactamente. sí. Entonces, para la frenectomía, cuando le hiciste la frenectomía a Nahuel, no hubo nadie, bueno, nadie, supongo yo que tu madre no, porque lo vivió en su carne, como se suele decir, y tú, los otros abuelos, Pues ahí se cortó la Rocío, ¿me escucha? reticencia, Sí. A ver, un poco era como, no sé si me siento como un poco los modernos, por decirlo de algún modo. En plan, sí. eso, por ejemplo, el tema de los calcetines. No, que el niño no coge frío por los pies, no, no hay por qué ponerle calcetines si el tiempo está bueno, que si no los tiene fríos no, no es necesario. El niño experimenta por los pies, recibe por los pies, pues por ejemplo eso, la pelea con los calcetines. Entonces, es como una pelea es que ellos son muy modernos, es que ellos, entonces claro, hasta que ellos realmente no ven el progreso, no ven los avances, no ven los cambios, es como, ala, pues sí. Eso también, ¿Sabes? Pero es como que, eso, el ir luchando contra claro, mitos de eso. Los calcetines, no, no, el niño se pone malo por los calcetines, calcetines a los pies. No, porque las orejas, gorro a la cabeza. No, porque, y así, ¿sabes? Y es como, bueno, pues ¿qué le hacemos? Muchas veces, es que es lo que te digo, yo soy una casa de la abuela y le ponemos los calcetines, que muchas veces se lo decimos, digo, le pusimos los calcetines ahora antes de abrir la puerta del coche para que no te, no te asustes. claro, exacto. Eso Entonces, también es muchas una veces cosa es darles que eso, tengo en que, plan, esto funciona porque mira, el niño está mejor. claro, sí, sí. Que es lo que te iba a decir, que eso es una cosa que yo en las consultas, aunque haga una asesoría de lactancia o haga una valoración de una boca, o siempre sale la enfermera pediátrica que tengo dentro. Y empezó a contar desde cómo se limpia el cordón umbilical, a cómo son los reflejos primitivos, a lo de los calcetines. Entonces, en vez de 1 hora y media, pues salimos a las 3 horas de la consulta. ¿O no? Que te fuiste de noche, de la Orotava para el sur, Pero porque yo lo sinceramente vivo no sé intensamente. porque yo decía, va, me voy a pegar este trayecto para arriba para hablar 10 minutos con esta mujer y que me diga, estás loca, no te preocupes, todo esto es normal y es un proceso que hay que pasar y para casa otra vez, otra hora de camino.
Pero la verdad es que cuando pasaba el rato y tú me ibas explicando y empatábamos una cosa con la otra, y el análisis del papi, el análisis mío, el análisis del niño, ver cómo todo se iba empatando, cómo podía ser también un poco, pues, no sé si fuiste tú la que me lo dijo, Sara, un poco hereditario, todo eso era Sí, como un mundo que yo, era como, espérate, sígueme contando, y sígueme, bueno, ya, sígueme contando que a día de hoy seguimos hablando y cada dos por tres te pregunto, pero mira, Rocío, sí, entonces creo que, pero es por eso, porque el saber muchas veces es como que te ayuda a sentirte segura de, oye, pues mira, sé cosas nuevas, muchas veces también te dice cualquier cosa una conocida o tal, y es como, mira, pues puede ser esto, háblale a esta persona que seguro que te va a ayudar, y también el eso, el saber muchas veces a quién recurrir, porque es lo que te digo, o sea, muchas veces sientes que estás sola porque tu pediatra, te poco más que dice que estás loca, vas a urgencia, mm, te dicen que estás loca, vas a una asesoría X, te dicen que no, que todo bien, hasta que te encuentras con personas que son un poquito más curiosas que han querido indagar un poquito más y te dicen, pues vamos a verlo, como tú. Y ahí ya encuentras como un rayito de luz que, mira, el rayito de luz que está saliendo por la ventana, claro, que te exacto. dice, pues, y te encuentras eso como ya ubicada de decir, vale, pues vamos a seguir. ¿Y, y cómo te sientes después de este proceso, de todo lo que has pasado hasta que has visto la luz un poco? Pues es que es un proceso que no acaba, Rocío. Es lo que yo te decía el otro día. Las texturas. Ahora nos hemos dado cuenta que Nahuel no quiere ciertas texturas. Ahora lo Y nosotros pensamos vamos a que era hablar eso. exacto, y nosotros pensamos que era porque realmente el niño pues estaba malito y tal, hasta que por fin te habla a ti y me dijiste que también puede tener entonces es como un proceso de seguir aprendiendo, pero al ver cómo todo eso que vas aprendiendo y vas aplicando con él, pues va teniendo una mejoría, va teniendo un impacto directo en él, que dices, pues oye, sé trabajarlo. Por ejemplo, el tema de una simple cañita, o sea, le fuimos a dar el otro día el vasito con la cañita y nos dimos cuenta de que si se lo damos un poquito más virado para arriba, que le roza el paladar, el niño en vez de beber agua se provoca. Si se lo damos pegadito para la lengua, no. Entonces es como una cosa tan simple que nosotros no le damos importancia, que simplemente era como, vas, eso es que no le gusta, vas, eso es que está malito, eso es que no quiere. No, es que simplemente no sabíamos cómo presentárselo porque a causa de la anquiloglosia que tuvo, pues tiene esas diferencias que poco a poco hemos ido hablando y es como es un proceso que no acaba, o sea, yo creo que todavía hasta que él no sea más grande y todavía no sé qué decirte, porque obviamente vamos a tener que seguir una pequeña rehabilitación y unas pequeñas sesiones en logopeda para ver que todo va bien y que sabe usar esa lengua bien, hasta que realmente no hagamos todo eso y él sigue creciendo, sigue siendo un proceso porque vas descubriendo unas cosas que vienen a relación de eso que tú antes no sabías y era como, señor, es que es un tema tan largo que no le daban importancia y que a día de hoy nos está influyendo tanto. Claro, es que el tema de las texturas es muy importante, añadido a que hay otros trastornos, niños que tienen problemas en la boca por otro motivo y demás, pero el tema de la anquiloglosia afecta mucho a las texturas, porque, por ejemplo, niños que tienen anquiloglosia, que se atragantan, que lo típico de se me hace bola, es porque no pueden mover bien la lengua. Entonces, al hacérsele bola, ya no quieren, por ejemplo, pues lo que, yo qué sé, la carne mechada. La carne mechada no la quieren porque se le hace bola, porque se pueden atragantar o no quieren los espaguetis. De hecho, yo, donde tú me ves, que tú has visto como es mi cara, yo tengo una anquiloglosia, pero vamos, de aquí a Pekín. Yo no puedo comer espagueti, no puedo comer jamón, y si como jamón tiene que ser cortadito, porque me atraganto, me entra el pánico y creo que me voy a morir. Imagínate, Pues ¿qué? nosotros Porque mi estamos aquí lengua ahora con no las se texturas mueve. fibrosas, como es el bubango, que dice que me lo coma yo si quiero. O sea, tú le das el bubango guisadito, cualquier niño se comería, y no, o sea, se lo acerca, lo toca y ya le provoca. Estamos también con las texturas pastosas que se le pegan a lo que es el paladar, como por ejemplo el aguacate. Ahora no quiere el aguacate porque se le pega como el paladar y se provoca. De Entonces estamos ahora pues descubriendo un poco eso, cómo volverle a presentar ciertos alimentos, cómo irselos introduciendo y rompiendo también otro tabú de al niño no, al niño tienes que darle trozos, al niño déjalo, eso es normal. Y poco a poco, pues oye, mira, si no se lo come aplastado solo, pues se lo hago en un puré que le voy claro. a hacer antes que el niño vaya introduciéndole el sabor, vaya comiendo. Y es eso un poco la lucha de todos los niños son un mundo, todos los niños son diferentes, cada uno lleva su proceso y su forma. O sea, De hecho, hay la alimentación natural del ser humano suele ser seca, como son los cereales, como son los trozos secos. Bueno, de esto viene de los neandertales. ¿Y qué pasa? Las cosas secas, pastosas, que ahora hay muchas cosas pastosas, tipo el aguacate, o cosas que tienen así como, no sé, las barritas de cereales y todo eso, los niños con anquiloglosia o las personas con anquiloglosia no las suelen comer.
porque les cuesta. Esa alimentación que es realmente seca, no se la pueden comer porque no les gusta la textura, porque les cuesta más, porque tienen que mover más la lengua y les provoca que no quieren, que no quieren. Entonces, es un mundo muy amplio y muy bonito cuando se conoce, pero muy duro de contar y venga y vamos, porque aparte te miran con cara de, por lo menos yo lo que percibo, ¿eh? De, uff, ya está la loca de los frenillos aquí contándome que le tengo que cortar frenillo a mi hijo. Y yo siempre Ya les está la digo, mujer no. lista, sí, sí. Yo siempre les digo, no, los que decidí si se hace o no se hace, sois ustedes que son los padres. Primero, yo haría una terapia y de hecho la terapia de logopedia, casi siempre es de logopedia, pero bueno, puede ser de fisioterapia también. Eh, a partir de ahí, ya ustedes toman una decisión de si hay que cortar o no, porque no todo hay que cortarlo. Pero en el primer momento, lo que tú percibes, yo como profesional, es ya viene la loca de los frenillos a contarnos que tengo que cortar el frenillo a mi hijo. Así. Y tú dices, buf. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué le contarías tú a la tú del pasado, con todo lo que has vivido? Pues que no sé qué, pues que hiciera lo que hizo, o sea, que no se quedara en el estar locas, eso es normal, no te preocupes que ya pasará, sino en seguir buscando ayuda, seguir intentando ver el porqué de la situación, o sea, no rendirte en los no que te dan, o sea, en el, eso, o sea, es lo que te digo, o sea, yo llevaba al niño a urgencia y me decían, es normal, es que eres madre primeriza, no te preocupes. Y iba al pediatra, no, no, eso es normal, esto dale esto, que esto le va a sentar genial. Volví a la semana, no, pero es que mira, está peor, que esto lo que hace es causarle más daño. No, no, pero si eso es maravilloso, tú no te preocupes, todo eso es normal. Está eso, bueno, eso, pues tratarte de loca, de... O sea, por mucho que te digan que no, si tú sientes como madre que hay algo, que todo puede venir a causa de algo, sigue buscando hasta que alguien realmente te diga algo con lo que tú te quedes satisfecho. Y muchas veces no es lo que tú quieres oír, pero sí algo que te tranquilice, decir, oye, pues no me hubiera gustado oír que tenía que hacer una frenectomía a mi hijo, que tenía una anquiloglosia que se podía haber solucionado casi desde que nació y no se lo hicieron. Entonces, obviamente no me hubiera gustado ir porque a lo mejor si yo hubiera actuado antes o demás, pues yo misma hubiera dicho, joder, le hubiera evitado un montón de meses de llantos, de gases, de dolores, de demás, si hubiera actuado antes y no, o sea, pero llega un momento en que ya tocas el borde y dices, no, o sea, hay algo. Aunque me digan que no, hay algo. Entonces, que siempre que sientas que hay algo, pidas ayuda, que si no es un profesional va a ser otro, que hay un montón de profesionales formados y que, o sea, vas a encontrar la salida al final del túnel, pero que si sientes que hay algo, lo mires de verdad, porque, o sea, quedarte con el no solamente va a alargar el proceso, que es lo que yo digo, si desde el principio me hubieran dicho, mira, esto hay que hacerlo y lo hubiéramos hecho, probablemente nos hubiéramos ahorrado tanto, o sea, pero tantas cosas y no tantas nosotros porque dices, bueno, el no dormir, pero el niño, o sea, ¿qué necesidad tiene el niño estar 4 meses con gases, con llantos? Mm, No, no había necesidad si desde el principio nos hubieran dicho, mira, esto lo hacemos así, ¡tras! Y fuera. claro. Y desde el principio no he aprendido a usarla porque hubiera sido su lengua casi que natural, es que tantas cosas. Bueno, te iba a decir que qué le dirías a una madre que está en tu misma situación o que tiene dudas y demás, pero visto lo visto, ya se las has Sí, dicho sí, ahora mismo, sí, sí. con Que todo. buscar ayuda siempre, o sea, que no se quede con la primera respuesta si no se queda satisfecha, que para algo existen las segundas opiniones, las terceras, las cuartas y el seguir en tu instinto de no, pasa algo. Y ya para terminar, ¿cómo te encuentras ahora, después de todo? ¿Y qué querrías decir así, ya para terminar el directo? Que Pues llevamos una hora, nena. mira, me lo estás diciendo ahora y está mirando y digo, uy, yo creo que hasta ya, hasta el peque se despertó, que estaba durmiendo. Pues mira, ¿qué te cuento, Rocío? Pues mira, me siento bien porque creo que hemos avanzado un montón, que por el camino hemos aprendido un montón de cosas, que hemos conocido a profesionales increíbles, como son tú, Sara, Laira, Gara, que nos han tratado tan bien, nos han explicado tanto, nos han ayudado a entender tantas cosas. Siento que no estoy loca, o sea, que ahora cualquier cosa que me pasa con el niño prefiero ir y que me digan, oye, mira, pues no, está todo bien, a quedarme con la duda. Y es lo que te digo, estamos ahora empezando con lo que es las dificultades de la alimentación complementaria y pues habrá que seguir aprendiendo. Tengo que ir a una consulta contigo para seguir hablando de esto más intensamente, cómo puede derivar, cómo presentarlo y demás, porque vamos, esto es un mundo el que nos viene ahora también y pues, ¿qué te digo? Que todo está relacionado, o sea, cuando tú me dijiste que la cabeza de Nahuel tenía una forma un poco más ovalada que podría venir del frenillo, yo me quedé así como una cara de
si esta mujer lo dice, te pasé la foto justo antes de la frenectomía, a día de hoy la cabeza no tiene nada que ver y no porque el niño haya crecido, o sea, cambió totalmente, no, ni no porque el niño se haya desarrollado, porque se llevaba desarrollando 4 meses y no había cambiado, o sea, y fue de una semana para otra un cambio brutal. El tema del mentón, cómo se le colocó, es que fueron tantos cambios que yo decía, es que es imposible que eso tenga cosas que ver, que de verdad que cualquier cosa que cualquiera vea que no esté tranquilo, que acude a un profesional, que lo escuche y que sobre todo sepa. Porque de verdad, Rocío, que lo que nosotros pasamos, lo largo que se nos hizo ese trayecto, además son los primeros meses de maternidad, vives con un montón de miedos, que si muerte Mm, súbita, que si el niño no respira, que si el niño duerme boca abajo, que si se gira, que si con la manta, que si sabes, vives como con tantos miedos, mm. que lo estaba hablando ayer con otra mamá también, que no sabes cuándo vas a disfrutar realmente de esa maternidad. Entonces, muchas veces entre que te sientes sola, tienes esa confusión en la cabeza, lo que te dice uno, lo que te dice el otro, ver a tu bebé mal, que todo el mundo te diga que no, que todo está bien, como que te sientes eso en una agonía de no estoy en maternidad, no sé cómo actuar. Es tan complicado el mundo de ser madre, o sea, y es lo que yo digo, o sea, los padres lo viven, obviamente, juegan un papel súper importante, las parejas, padres, madres, etcétera, lo viven, pero como que no llegan nunca a entenderte, o sea, ellos lo intentan, la verdad es que, oye, son la mayoría por lo menos increíbles, pero como que siempre tú vas como un grado de preocupación superior, entonces te sientes aún más sola de, es que no me entiendes, que ya me estoy sobrepreocupando, que soy sobreprotectora, es que de verdad que eso es tan complicado. Yo pensé que, o sea, nunca, siempre me decían, nunca vas a entender a tu madre hasta que seas madre. Pues ya lo entiendo. O sea, mi madre de, no vayas por ahí que te vas a caer, no hagas esto que te vas a partir un brazo. O sea, yo no lo entendía el por qué esta mujer es tan histérica. Hasta hoy que es como, cuidado que se cae, que se va a ir contra la pared, que se va a ir de boca. O sea, Sí. De ser madre hecho, es un mundo. si tú me das permiso y tú me pasas las fotos, podemos poner las fotos en un post y que vean el cambio de Nahuel del inicio ahora a cómo está Claro ahora. Si que tú me das sí, permiso, Rocío, eso sí. porque la verdad es Para, que es una diferencia para que lo vean abismal. las Y mamis. muchas veces es oriental, exacto. O sea, yo veía a mi hijo y decía, no, el niño tiene la cabeza alargada porque tuvo un parto largo, el niño tiene, pues eso, el mentón para atrás porque el abuelo tiene el mentón para atrás, tiene la nariz repincuda porque el padre la tiene, pero claro, es que el abuelo es tartamudo, el padre también tiene problemas de paladar que no se tratan, entonces era como que, claro, obviamente se parecía a la familia, pero es que toda la familia tenemos los mismos problemas que nunca se trataron, Claro, entonces es normal que todos tengamos esos signos. claro, exacto. Y a ver, ya para terminar, ya has dicho todo lo que querías, pero si quieres puedes decir más, lo que tú quieras. Eh, Llevamos una hora, nene, así. Y no nos Creo que hemos nos ha callado, dado, tío, qué no, mal. no, no, y nos ha dado el directo para largo. Aquí hago un llamamiento a las madres que han ido a mi consulta o que han tenido contacto conmigo si quieren hacer algún directo y que cuenten su historia, porque creo que de madre a madre es como mejor vemos las cosas. Sí, Y a mí, te digo sinceramente, después de 18 años siendo madre, me hubiera hecho falta esto para escuchar a madres como tú o madres como las madres que he tenido en el grupo de lactancia, las que voy a tener ahora en el grupo de Destete, que empieza este domingo, que va a ser online, por si alguien se quiere apuntar. Es de Destete y crianza, no hace falta querer destetar, pero siempre escuchar a otras madres no viene mal. yo creo que Así al final los que, testimonios de alguien igual a ti que está pasando por lo mismo, una situación familiar, siempre te ayuda. Es lo que te digo, yo tengo una compi que, gracias a Dios, súper bien, tiene una niña un poquito, bueno, un par de años más grande que Nahuel y cualquier cosa que tiene Nahuel le hablo en plan, ¿a ti te pasó esto con la peque? Entonces siempre es como siempre recurres a alguien a eso. Pues los padrinos, lo mismo, tienen un niño y es como igual. ¿A ti les ha pasado esto con el peque? ¿Sabes? Siempre vas recurriendo como a los testimonios más cercanos a ti, de edades similares, de gente moderna que ha pasado por lo mismo. Entonces yo creo que estos directos son súper importantes porque muchas veces te sientes perdido totalmente y realmente no es que estés perdido, sino que exacto. no sabes a dónde ir. Entonces, de verdad que el compartir testimonios es una idea que me parece súper bien, o Rocío, ojalá ver muchos más en tu perfil. Y si estoy trabajando, pues espero que los compartas para poderlos ver, porque creo que son súper enriquecedores, que te pueden nutrir, que te pueden resolver un montón de dudas o por lo menos Mm, orientar por dónde ir y a quién ir. sí. Y para ver que hay otras personas que pasan lo mismo que estás Eh, pasando tú.
Exacto. Me falta una cosita. Una mamá dejó en la cajita de preguntas que, por cierto, a esta mamá ya le han hecho la frenectomía a su peque, que te preguntaba que cuánto viste tú la mejoría después de la frenectomía, que ya lo has explicado más o menos, pero y realmente ella está preocupada por el tema de cuánto tiempo va a tardar desde la frenectomía a que la peque se ponga bien. Así que déjale un mensajito para que no se preocupe tanto. Pues yo creo, mami, que no sé cuánto tiempo tiene el peque. Obviamente imagino que depende del tiempo del peque, que tardará más en adaptarse o menos, porque me supongo que cuanto más grande sea el niño, más le va. Un mesecito y poco. Eso es nada seguro que va a haber mejoría, por lo que te digo, Nahuel tenía 4 meses cuando se la hicimos y en 2 sesiones, él tuvo 3 sesiones por frenectomía de logopeda nada más, porque la verdad es que avanzamos súper rápido, con ejercicios y demás en casa, pues apoyamos un montón y en 3 semanitas, o sea, desde que se lo cortamos ya vimos que el niño pues no se le salía tanto la leche, evitó, o sea, empezó a dejar de atragantarse tan seguido, que se atragantaba siempre, o sea, él comía el pecho y yo veía normal que él se atragantara, no era normal. Entonces, desde que se lo cortamos ya empezamos a ver una mejoría, pero sí que es verdad que a las 2 semanitas más o menos fue cuando nosotros dijimos, ala, o sea, el niño mueve la lengua, saca la lengua, tiene un agarre que tú notabas que el niño te succionaba, o sea, se está nutriendo. Entonces yo creo que en un par de semanitas, cosas así, en un par de sesiones de logopeda seguro que vas a conseguir un avance. Lo que sí te recomiendo es que acudas a un profesional que te diga, pues mira, yo le haría una sesión más de logopeda, yo haría un poquito más de rehabilitación, de fisioterapeuta, pues un poco lo que te recomienden, porque siempre acudir a profesionales y que te digan, pues faltaría trabajar esto, el frenillo tiene un poco de borde, hay que rodarlo, que son tantas cosas que aprendes en este camino que de verdad, que sigas en profesionales y que poco a poco se va viendo el avance, porque de verdad que ellos son una esponjita que aprenden súper rápido y sobre todo se adaptan súper bien, o sea que nada, verás como en nada la tienes ya maravillosamente. Pues Nieve, te doy las gracias por este directo, yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, porque como hablamos tanto por WhatsApp y tal, y yo me tiro escuchando tus audios de ratito y ahí cogiendo notas y demás, te doy te doy las gracias y eres una gran madre, como te ha dicho un comentario ahí, supongo que será una amiga tuya Sí, o algo, esa es la mami de y Nahuel. ah, pues no ves, pero aunque yo solo te conozco de la consulta, no te conozco de antes, pero eres una persona, como dice Tony Moreno y Eloísa, maravillosa. Así que te quiero mucho, que eres una gran amiga, aunque sea una amiga Ah, clienta, por decirlo así, y seguro que nada, hacemos más directos en el momento que empecemos con la complementaria y tengamos esos rollos con las texturas para ir contando un poquito más. Así que ojalá, Rocío. Pues nada, seguimos en dame un contacto. poquito las gracias antes de terminar, porque eso, el saber, es lo que te digo, saber que siempre puedo recurrir a ti de, mira, me han mandado esto para el niño, tú se lo darías. El saber, como digo yo, es como mi Wikipedia. Entonces es súper tranquilizador de, el niño no come, el niño no ha hecho pipí hoy, Rocío, el niño no ha hecho pipí, puede ser entonces el saber un poco a quién recurrir y decir, es que voy a ir a urgencia y me voy a decir que estoy loca, entonces el saber decir, pues le pregunto a Rocío y ella más o menos me orienta, ya me queda tranquila, si tengo que ir al médico, no tengo que ir, el tener a alguien ahí a quien recurrir, que es lo que yo te digo, muchas veces no sabes de verdad la salvación que es el no verte solo, porque es lo que te digo, tienes a tu entorno que te apoya, que te comprende, pero que un profesional te diga, oye, pues mira, vas bien, pues mira, sí, vete al médico, no te preocupes, todo tranquilo, si estás sudando porque tienes fiebre, es normal que no haga pipí, es como, gracias, ¿sabes? El tenerte ahí de verdad Exacto. que es un alivio, que me alegra un montón hacer estos directos y que otras mamis, pues de mi entorno, de tu entorno, me conozcan, te conozcan, conozcan un poquito más, por eso, por darles también un poquito ese soporte tuyo de este increíble perfil que has creado para ayudar a mamis que estamos en una situación pues un poco perdidos sobre ciertos temas. De verdad que solo espero que te sigan, que vayan viendo poco a poco tus posts, que se vayan pues un poco también apoyando en ti, que no se sientan solas en este camino tan largo y que de verdad, Rocío, gracias porque es lo que siempre te digo, personas como tú es difícil y de verdad que no sabes lo que se agradece en una etapa tan compleja y tan complicada. Y que aquí tienes tus Gracias a cositas ti. cuando ya sabes, cuando vengas para abajo a jugar al Hombre, claro, baloncesto y estas cosas, ya claro. Es que con el jugador de la NBA muchas veces voy para el sur. pues Lo cuando vengas ya único tú que quiero sabes. decir aquí con lo que tú has dicho es necesario profesionales formados en pediatría al lado de un niño.
Sabemos que en la pública tenemos deficiencias de profesionales formados en pediatría. Que busquen a esos profesionales y que los pongan en los sitios adecuados. Y que siempre, siempre, siempre haya un profesional formado, experto en pediatría, especialista en pediatría, porque son los que más van a ayudar a esos niños y a esos padres que vienen con esos miedos tan grandes cuando tienes un bebé. Así que, por favor, pido desde aquí que siempre haya un experto no, un especialista en pediatría, ya sea pediatra, sea enfermero, Que sea sigo sin saber por qué se está logopeda poniendo o lo todo que esto en sea. el hospital. Es que no lo entiendo, Rocío. Ya, yo tampoco, pero por lo Mi menos tranquilidad aquí en una consulta y verte allí sería, vamos, sí. de verdad. Aquí hay una consulta online por Instagram o lo que queráis, donde siempre podéis preguntar y bueno, y podemos orientarnos en dudas que tengáis. Así que nada, te lo agradezco en el alma, Nieves. He pasado un rato súper bueno, Igual, súper guay, aunque no Rocío. me veas ahora, luego verás el vídeo. Sí, sí, porque yo todo el rato viéndote en negro, digo, yo me muero por ver la carita de esta mujer, que me encanta ver tus expresiones, ver tu tal y que va, digo, todo el rato mirando la pantalla en negro, digo, bueno. No, no pasa nada, luego ves el vídeo que ha quedado estupendo. Yo mirando de vez en cuando la tablet, que se me iba la batería, pero bueno, ahí iba. Así que nada, te deseo que pases un día maravilloso, que hoy Igual, es Rocío. martes del carnaval, festivo aquí en Canarias. Da, Y que haya nada, salido porque vamos, entre trabajo y trabajo, cursos y demás, estamos buenas. sí, 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 es que no paramos, no paramos. Eso es lo que tienen las madres modernas, como dices tú. Sí. Pues Bueno, mami nada, moderna, Rocío. te De dejo. verdad, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Sí, Chao, hasta luego, chao. adiós. Yo no sé colgar esto. Yo cuelgo, yo cuelgo.